Desde la Sabana de Bogotá, escuchas Unisabana Radio, emisora digital de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Unisabana Radio, Unisabana Medios. Buenas tardes, 3:17 de la tarde. Bienvenidos a todos los que se unieron a esta transmisión de Unisabana Radio. Sean bienvenidos mis compañeros y colegas de Comunicación Social y Periodismo a esta sección llamada Redacción Viva. Arrancamos hablando de uno de los temas más relevantes del momento y son las consecuencias que está generando la pandemia del coronavirus en el sector laboral. Según un estudio revelado en el mes de marzo por el DANE, hay 287.000 desocupados más que el año pasado, 2019. Antes de dar inicio a este encuentro virtual, le doy la palabra al profesor Juan José Ramírez, profesor de la Facultad de Comunicación. Adelante, profesor. María Victoria, señor ministro, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio hoy. Le damos una cálida bienvenida y le presento a los estudiantes de la Facultad de Comunicación que van a interactuar con usted hoy. Muchísimas gracias, María Victoria. Claro que sí. Bueno, a partir de este momento daremos inicio a la entrevista, cuyo invitado principal es el actual ministro de Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera. Él es profesional en Contaduría Pública, graduado con honores de la Universidad Nacional de Colombia, especialización en Finanzas y Derecho Tributario de la Universidad de los Andes. Entre los cargos laborales que ha desempeñado se encuentran la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ejerció en el Consejo de Bogotá desde el 1995 hasta el 2006, fue representante a la Cámara por Bogotá en el periodo comprendido entre 2006 y 2014, y en el año 2014 posteriormente fue electo senador de la República. Ministro Ángel Custodio, muchas gracias por concedernos este espacio. Gracias, María Victoria, un cordial saludo nuevamente para todos tus compañeros y a nuestro docente Juan José. Estamos aquí para servirte en lo que yo te pueda ayudar. Acá estamos para la opinión pública, lo que haya que hacer. Muchas gracias, ministro. Bueno, para dar inicio entonces yo quiero arrancar con una pregunta bastante hablada en estos momentos en el país, y es, bueno, ministro, sabemos que los empresarios hace días están pidiendo suspender la prima de mitad de año a los trabajadores. El gobierno lo está evaluando, pero no ha decretado nada, pero tampoco obligará a las empresas a que esto se efectúe. Entonces, ¿qué acciones está tomando el ministerio en cuanto a la suspensión de esta prima de mitad de año? Bueno, primero que todo, fruto de esta pandemia y esta crisis que estamos viviendo muy fuerte, que todos la estamos sintiendo. O sea, el tema de desplazar trabajos, puestos de trabajo, la situación médica y lo demás. Para el gobierno nacional lo prioritario es la vida, la salud y obviamente el abastecimiento de todos los colombianos. En esa línea hemos arrancado. Esta cuarentena busca hacer exactamente eso. Pero al decretar esta emergencia sanitaria, luego las diferentes cuarentenas, nos hemos encontrado en una crisis económica muy compleja. Algunos sectores de la economía siguen avantes, siguen con tranquilidad, otros han podido soportar y otros prácticamente están a punto de salir del mercado. Esto significa que hay un panorama muy crítico y dentro de ese panorama crítico, uno de sus temas es cómo responderle a los trabajadores. Muchas empresas han sido solidarias con ellos y por eso el gobierno nacional ha implementado varios beneficios y demás. Y en este momento que se acerca uno de los derechos laborales o lo que tiene que ver con el trabajador es la prima de servicios. La prima de servicios, como todos saben, se paga, es un sueldo al año, un salario al año, y se paga en junio la mitad y en diciembre la otra mitad. Todo el mundo pregunta, ¿y ahora cómo vamos a pagar la prima? En principio es un derecho laboral, por lo tanto no se puede quitar, no se puede acabar, ni nada por el estilo. Y de otro lado, el pago de ella sí puede tener algunas variantes. Las empresas que hoy están muy bien, que tienen caja, no tienen ninguna dificultad, pues tienen que pagarla completamente. El Estado colombiano así lo hará en sus funcionarios del Estado. Pero habrá algunas empresas que por su naturaleza crítica, su economía difícil, ¿qué estamos proponiendo? Pues hay algún sector, la ANDI ya propuso de que se fuera a aplazar. Básicamente, acuérdense que un contrato de trabajo
la prima nace cuando existe un contrato de trabajo formal. Un contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades. ¿Qué puede decir el ministerio en este momento? Simple y llanamente que si el patrono o el empleador tiene alguna dificultad, debe hablar con su trabajador, explicarle esa situación y entre los dos entenderse y ponerse de acuerdo de, digamos, cómo pueden digamos, cumplir con esa situación. O sea, simplemente concluyo diciendo puede haber un acuerdo de voluntades para el pago en aquellas empresas que tienen dificultades. En las que no tienen dificultades, lo pagarán cumplidamente. ¿Aló, me escuchan? Sí. Listo, bueno, ministro, me parece, muchas gracias, muy acertada su respuesta, muchísimas gracias. Yo quisiera saber ahora acerca de la polémica con una vigilante que obligaron a quedarse en el lugar por vulneración de derechos sin ningún tipo de garantía laboral. La obligaron a quedarse en su lugar de trabajo. ¿Cómo el ministerio está vigilando que se garanticen los derechos de los trabajadores? Bueno, un poco, primero que todo, a veces en esto es donde los medios de comunicación pues hicieron una tarea acertada, denunciaron el hecho. El Ministerio de Trabajo ayer mismo abocó conocimiento, la Autoridad Competente Regional de Bogotá ya está haciendo las averiguaciones. Me imagino que harán comunicaciones. Físicamente es un poco complicado porque no estamos manejando el concepto o estamos acatando el distanciamiento social, pero ya está trabajando el ministerio en esa tarea. No puedo decir aquí qué conclusión ni nada por el estilo, porque hasta ahora le están haciendo las averiguaciones pertinentes. Esto significa, en primer lugar, en qué condiciones laborales se encontraba la señora, si existe un contrato de trabajo formal, quién le estaba pagando, habrá alguna terciarización, no sabemos. Por eso todo este tipo de preguntas van a surgir allá. Y obvio, en primera instancia uno sí nota que hubo algún tipo de situación y por lo tanto pues ya el ministerio y la autoridad física se pronunciaron. Claro que sí, ministro. Bueno, en este momento entonces voy a darle paso a a nuestro profesor que tiene la palabra. ¿Sí, profesor? Señor ministro, el gobierno nacional anunció unos recursos bastante grandes para financiar parte de las nóminas de los empleados para que las empresas que no tengan suficiente liquidez puedan cubrir estas necesidades de sus empleados. ¿El ministerio cómo va a vigilar que esos recursos del orden de los 2 billones de pesos se ejecuten bien, no se pierdan? Bueno, el ministerio como tal no va a tener la responsabilidad de hacer el seguimiento, pero sí nos toca estar muy, como dicen los jóvenes, en la jugada, en el siguiente sentido. Este es un beneficio para aliviar a las empresas, pero con un gran compromiso, que es mantener sus trabajadores, mantener su nómina vigente. Esto significa que la ayuda llega, pero con nómina en la mano. Va a haber unos requisitos exigentes y obviamente toca hacer los siguientes, todo el seguimiento respectivo lo hará el Ministerio de Hacienda. Nosotros sí nos corresponde decir a quién le entregaron ese beneficio, porque las empresas llegan acá al ministerio a solicitar suspensiones o a cancelar contratos de trabajo o denuncias de los trabajadores que los han despedido. Entonces yo tenemos que recibir esa información para sentarnos y decir, oiga, señores, aquí les está llegando una ayuda, usted no puede despedir sus personas, no pueden cancelar esos contratos si reciben esa ayuda. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, Juan José, estar muy alertas en ese sentido y obviamente el seguimiento de auditoría que va a hacer el Ministerio de Trabajo y todo el Ministerio de Hacienda, en el sentido de que el giro debe corresponder a la empresa que es. Habrá una certificación de un contador público, una declaración del representante legal y todo a través del sistema bancario. ¿Por qué? Porque tiene que quedar el reporte de cómo es que ha venido pagando sus nóminas, se va a mirar el promedio de ingresos del último año, se coge la nómina de abril y se pagaría la quincena de mayo, o sea, mayo, junio son los 2 meses que viene esta ayuda. Ya habíamos hecho otra ayuda que arranca también en este mes de mayo, que es el alivio, la suspensión temporal
del pago de pensiones. Un empleador paga hoy el 12%, el trabajador 4%, eso da 16%. Los dos van a pagar el 13%. Esto significa el empleador va a estar cubriendo 2.25 solamente de pensiones y el trabajador 0.75. Y esto se va a mantener también por 2 meses. Entonces va a tener esos dos alivios las empresas. Digamos un alivio de caja con las pensiones y ahora el 40% por cada trabajador, el 40% de un salario mínimo por cada trabajador. No significa que es trabajadores de salario mínimo, sino para todo tipo de trabajadores, pero simplemente se reconoce el 40% de un salario mínimo. Condición ecuánime que estén pagando seguridad social, o sea, salud y pensión, y obviamente estar afiliados al programa PILA, y de esa manera se detecta, sabemos quiénes son, información que le entregan al Ministerio de Trabajo para cruzar con las solicitudes de suspensión y para negarlas. Gracias, ministro. Bueno, en este momento le daré la palabra a un compañero y colega de la carrera, Cristian Moreno, adelante. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Hola, Sí, Cristian. adelante. Bueno, ministro, primero que todo, buenas tardes. Yo le quiero preguntar acerca de la apertura económica que va a afrontar el país, puesto que ya vimos que en el caso de Estados Unidos pasó lo mismo que en Colombia, se está dando más desempleo. Yo quería saber para usted, desde su experiencia, cómo va a ser esa reapertura económica y de qué sectores serían los siguientes a volver a la normalidad. Gracias. Bueno, excelente pregunta. Ya se divulgó el tema, todo el mundo en cuarentena, pero ahora hay que reactivar paso a paso la economía. Y en ese sentido, lo primero que se trata es aquellas actividades económicas que de una u otra manera generan mucho empleo. Por eso se arrancó con construcción. La construcción es la que más genera empleo en Colombia, pero con todos los protocolos de seguridad. En Bogotá se ha manejado muy bien y en ese sentido se está cumpliendo. Entonces, primero construcción, es paralelamente igual toda la cadena productiva. Esto significa ferreterías, esto significa almacenes de muebles al por mayor, y eso es lo que se viene el próximo lunes. De igual manera, arrancó también manufacturas. Manufacturas es lo más grande también de Colombia, pero guardando los distanciamientos social en cada sitio de trabajo. Va a haber también situaciones como lavanderías a domicilio, empezar a aliviar un poco la cotidianidad. Se está mirando el tema de microregiones, o sea, ciertos municipios que puedan al interior empezar poco a poco con algunas condiciones de la seguridad, de salud y demás, y de esa manera. Entonces, el comercio poco a poco, repito, ya se están estudiando, por ejemplo, el tema de gimnasios, el tema de peluquerías y demás. Todavía los protocolos no se han elaborado muy bien, hay mucha dificultad porque hay mucho contacto. Entonces, ese todavía está un poquito demorado, pero yo creo que básicamente el comercio en algunos sectores, toda la cadena productiva de la construcción, toda la cadena productiva de las manufacturas, esto significa, por ejemplo, vehículos a gran escala. También el tema se va a anunciar las agencias de viaje, a pesar de que no están, y se está estudiando todo el tema de comunicación interregional. Eso también se está analizando, o sea, todo ya en este momento paso a paso. Pero básicamente arrancamos con ellos a ver cómo nos va estas 2 semanas, y para ir tomando una cantidad de medidas como requiera la ciudadanía. Buenas tardes, ministro Valentina Bernal. Yo quisiera preguntarle cómo el Ministerio de Trabajo ha manejado las soluciones para los 5.278 trabajadores que han manifestado la vulneración de sus derechos en medio de esta pandemia. Bueno, Laura Valentina, buenas tardes. Efectivamente, este es uno de los temas más complejos que tengo yo, o que tenemos acá en el Ministerio. En primer lugar, nosotros hemos venido haciendo un proceso de concertación muy grande
en el sentido de sentar a las dos partes, empleador con el trabajador, para efecto de no perder el empleo. Las denuncias que más recibimos al comienzo ya bajaron cuando nosotros paramos el tema que tenía que ver con licencias no remuneradas. Nosotros lo paramos automáticamente y prácticamente ese tema ya quedó al otro lado. Las licencias no remuneradas, está prescrito que esa solicitud del trabajador es el que pide una licencia y no el empleador mandando en licencia no remunerada. Eso creo que ya está corregido y vamos ahí lo que ocurrió es que en algunos casos cancelaron los contratos de trabajo y en esos eventos pues le pagan la indemnización al trabajador como está estipulado en las normas y en otro lado suspendieron los contratos de trabajo pagándole la seguridad y pensión. En esos temas nosotros estamos verificando que efectivamente fuera una actividad económica que está cerrada totalmente o una actividad económica que está trabajando. Un call center, por ejemplo, no puede suspender los contratos de trabajo. Un banco no puede suspender los contratos de trabajo. Una actividad como los medios de comunicación tampoco lo puede hacer. Entonces, esos son los tipos que nosotros estamos analizando ya. Los inspectores de trabajo están haciendo su tarea. Ya están cerca de como 80, 100 empresas debido a las denuncias de los trabajadores para efectos de hacer las sanciones respectivas si amerita esa situación. En general, estamos tratando de que el puesto de trabajo no se pierda. Hemos salvado cerca de 70, 80 mil puestos de trabajo, pero la situación en Colombia es muy delicada y habrá que tomar más adelante otras medidas. Aquellas personas que fueron desvinculadas, nosotros creamos la figura del subsidio al desempleo y la protección al cesante para efecto de por lo menos con un subsidio económico, un subsidio monetario por 3 meses a estos trabajadores que perdieron su empleo. Estamos haciéndolo ahí. Hemos tenido dificultades en la operatividad de la propuesta, pero ya casi con un decreto que debe estar saliendo el lunes o martes, podemos incentivar, inyectar más recursos para que las cajas de compensación familiar le cumplan a cerca de 150.000 trabajadores y de esa manera podemos brindar apoyo. Y de otro lado, estamos con esta medida que se aprobó ayer en el sentido de subsidiar a las nóminas. Ahí estaremos protegiendo el trabajo y el empleado pueda tener esa posibilidad de seguir con su puesto de trabajo. Esta es una situación muy compleja porque todos vamos a perder. Las empresas van a perder parte de su estructura empresarial, el trabajador posiblemente algunos puestos se van a perder, el gobierno como tal, sus ingresos se le van a bajar porque va a haber menos recaudo de impuestos y todos vamos a perder. Por eso es que tenemos que de alguna manera entre todos sacar adelante esta situación tan crítica que estamos viviendo. Gracias. Ministro, gracias. Antes de dar paso al siguiente que va a intervenir, quiero invitar a todos los que están conectados en la transmisión de Zoom, los que estamos aquí conectados, chicos de comunicación, por favor diligenciar el link que nos pide el ministerio para verificar la asistencia y quienes están participando junto al ministro. Entonces, ya lo publicaron en el chat para que por favor ingresen, se registren y diligencien la asistencia. La próxima en participar es Catalina Rubiano. Adelante. Buenas tardes, ministro. Tengo 2 preguntas para usted. La primera es, ahorita que hablábamos de los subsidios que se le va a brindar a las empresas, se dice, o sea, va a ser de mayo y de junio. Luego en los meses de julio y agosto y pues meses después, ¿cómo van a controlar el despido de los empleados? Si va a haber algún despido para las nóminas. Y la segunda pregunta es si ya tienen estimado el aumento de desempleo que ha generado esta pandemia y qué medidas se van a adoptar para volver a esa meta del descenso del porcentaje de desempleo en Colombia. Catalina, buenas tardes. La primera pregunta del subsidio, posiblemente vamos a tomarlo 3 meses. 3 meses, consideramos que ahí muchas de las empresas se pueden volver a reactivar. Como explicaba anteriormente, vamos paso a paso reactivando actividades económicas y entonces yo creo que esperamos que nosotros en 90 días las actividades económicas vuelvan, entre comillas, a su normalidad y de esa manera podemos preservar el empleo. Lo importante es que las empresas
o de los empleadores tengan la actividad en desarrollo, porque hay otras actividades que hoy están totalmente paralizadas. Aquí vemos, por ejemplo, el tema de bares, eso prácticamente quedó borrado. O sea que aquí no va a haber, digamos que uno dice más adelante va a ser muy difícil, se tienen que reinventar y el gobierno está tratando de hacerle una propuesta para que estas personas en ese sentido pues puedan cambiar o reactivarse. Ya el gobierno nacional lo expresará públicamente. Y en segundo lugar, nosotros hay actividades que nosotros vemos que van a, por ejemplo, una de las más críticas es el turismo. Y el turismo va amarrado con los temas de las líneas aéreas. Y en las líneas aéreas internacionalmente va a ser difícil. ¿Por qué? Porque todo el mundo cerró fronteras. Pero hay la posibilidad de que internamente se reactive y en ese sentido, entonces sus trabajadores puedan tener esa opción de reactivarse. Todo depende, al final, en esa primera pregunta tiene que ver mucho en la situación de las diferentes actividades. Si reactivamos, en teoría tenemos que cuidar que se cuide y ese es el trabajo nuestro de que los empleos no se pierdan. Lo otro, los estimados, la verdad son cifras apocalípticas, eso nunca había ocurrido en el mundo, ni siquiera en las épocas de evaluación o de muy críticas como en los años 20 y demás, ha ocurrido eso en el mundo. Se está hablando ya de 500, 600 millones de empleos perdidos en el mundo. Se habla más de 200.000, 300.000 en el mundo que quedan totalmente deteriorados, o sea que salen del mercado. Y repito, 500, 600 puestos de trabajo perdidos en el mundo. En Colombia se está inicialmente, si uno compara el 2019 con el 2020, que fue lo que hizo el DANE, efectivamente cerca de 300.000 empleos formales se perdieron. Pero tenemos otra cifra muy terrible, que es que las personas que cotizan en el PILA, salud y pensión, dejaron de cotizar 1.700.000 personas. Esto significa que cerca de 2 millones de personas no están recibiendo algún ingreso o alguna otra situación. Entonces, frente a eso, en primer lugar, estas medidas que estamos lanzando en el sentido de apoyar a las empresas y demás, va con ese destino de, por favor, mantener el trabajo. Segundo, hay que reactivar la reactivación económica, que todos los he venido explicando, pero las ayudas sociales tienen que incrementarse. Ya lo hemos venido haciendo a cerca de 6-7 millones de personas que son informales. De alguna manera estamos llegando con los programas sociales grandes que hicimos. Uno, ingreso solidario. El ingreso solidario es para aquellas personas que no tienen ninguna actividad económica reconocida y demás, y que con la base de datos del Departamento Nacional de Planeación se le va a llegar a 3 millones de familias. Esto significa que podemos llegar a 7, 10 millones de personas y poder ayudar con algo. Son 165.000 pesos mensuales y ahora en mayo se va a duplicar ese valor para poder ayudar a muchas de esas familias. Se amplió el programa de Familias en Acción, se amplió el programa de Jóvenes en Acción, se amplió el programa del adulto mayor en Colombia. Vamos a atender cerca de 60-70.000 personas nuevas, de 1.700.000 personas que se están atendiendo. De igual manera, ayudas de tipo física con mercados y demás, cuidando de que no lleguen a donde tienen que llevar. Estamos en esa tarea. Impulsar el empleo va a ser una tarea bien compleja. El Ministerio de Trabajo está trabajando con una de las entidades adscritas que se llama el Servicio Público del Empleo, así se llama la entidad, y por otro lado el SENA. Tenemos que empezar a cualificar los perfiles de trabajo. Con el SENA empezar a cambiar todo lo que tiene que ver con la caracterización de los nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, hoy el trabajo en casa se quedó y esto hay que empezar a regularlo, pero muchas de las profesiones que hoy estaban retraídas se vuelven importantísimas. Los medios de comunicación, cómo actuaron de una manera fuerte a esto y son los que han sido vigentes. Hoy todo el mundo está conectado a un medio de comunicación. Esto significa que a través de las tecnologías modernas y demás pueden generar empleos. Tengo solicitudes, por ejemplo, de Amazon, de otros tipos, solicitando a reapertura en Colombia para generar 2.000, 5.000 nuevos puestos de trabajo. Ese tipo de cosas son las que nosotros vamos a empezar a impulsar. Y de igual manera, el tema del emprendimiento
para nuevas tecnologías con recursos de SENA, el Servicio Público del Empleo. Vamos a crear una super plataforma tecnológica que va a permitir determinar dónde hay ofertas laborales y por el otro lado empezar a manejar los perfiles de la gente, reseccionar una hoja de vida, aprenderla a hacer, cuál es su caracterización, cuál es su potencial productivo y cruzar esa base de datos con inteligencia artificial y por eso esa manera de decir, oiga, aquí hay posibilidades de trabajo y demás. Vamos a ver si lo logro obligar a todas las entidades públicas que cumplan con la ley, el 10% de sus nóminas tienen que ser jóvenes de menores de 18 años. El Estado también impulsó una norma que le da a la persona, al empleador, que si contrata jóvenes va a tener una deducción tributaria del 120%. Todas estas medidas ya están escritas, ahora hay que empezar a impulsarlas, reglamentarlas y poco a poco vamos aprendiendo porque con esta catástrofe mundial todo el mundo queda en shock. Aquí nadie tiene la varita mágica, nadie tiene la posibilidad de saber cuáles son los pasos. Pero yo creo, lo primero que estamos haciendo es garantizar la supervivencia de los colombianos y por eso lo decía al comienzo, los 3 pilares de todas las políticas nuestras son, en primer, salud, la vida de los colombianos y conservar el abastecimiento, la seguridad alimentaria. Y ahí vamos encadenándonos poco a poco, creando los pilares para salvar a nuestro país. Yo estoy optimista que los colombianos podemos salir adelante si conseguimos inversionistas que creen nuevos puestos de trabajo y por el otro lado cubrir en esta etapa a nuestros trabajadores para que tengan un ingreso en sus casas. Ministro, yo tengo una pregunta a partir de lo que usted mencionó del ingreso solidario que se le está dando a las familias en este tiempo de pandemia. Usted menciona que las familias que están recibiendo este ingreso son las familias en acción, quienes están registrados ya en familias en acción y jóvenes en acción. De manera, digamos, que una familia se quiera registrar, ¿hay la posibilidad de que lo haga o son los que ya previamente han estado registrados antes de la cuarentena? Listo, Familias en Acción están tratando de ampliar la cobertura, pero efectivamente son los que venían. ¿Por qué? Porque ya tenían su caracterización de familias pobres, de familias que tienen sus niños y demás, pero el gobierno sí está pensando en ampliar ese programa. De igual manera, Jóvenes en Acción, de igual manera, así como hicimos nosotros, el Ministerio de Trabajo, que es su responsabilidad con los adultos mayores, arrancamos con 60, 70,000 ahorita en el mes de junio nuevos y de esa manera poder llegar a otros 100,000 nuevos. O sea que vamos poco a poco. Y el ingreso solidario igual. 1 millón de personas que no recibieron nada o que se reciben y no tenían otro ingreso. Otro millón nuevos y otro millón nuevo para completar los 3 millones y de esa manera hacer alguna solución. Claro que sí, ministro. Tenemos aquí a Catalina Rubiano que quiere hacer una pregunta acerca del mismo tema. Catalina. Gracias. Sí, ministro, de acuerdo a lo que pues estaba diciendo ahorita de reactivar el turismo interno en Colombia, ¿cómo van a implementar esas estrategias, digamos, con el tema de Vive Colombia y Viaja por Colombia? Y, o sea, que Colombia compra Colombia para reactivar todas esas empresas y, sí, empresas colombianas, ¿cómo van a hacer para implementar esas estrategias? No, digamos, la clave es la movilidad, acuérdense, y los protocolos para mantener, es que este tema del virus se quedó, el tema del virus, la epidemia que estamos viviendo no es que en un mes ya se fue, no, sigue conviviendo con nosotros. Esto significa que todas las medidas sanitarias se tienen que mantener. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a esta situación. Y ustedes han notado que el 26%, por ejemplo, de los afectados o que han fallecido son jóvenes. Esto significa que todos estamos potencialmente expuestos a esta situación. Bajo esa premisa, por eso con sumo cuidado cuando se reabra el tema de líneas aéreas internas, automáticamente existe la posibilidad de que por lo menos internamente en nuestro país nos podamos mover. El turismo va a ser muy lento, pero hay que empezar a incentivarlo. Nosotros creemos que por allá en el mes de agosto, septiembre, se puede hablar de turismo, no va a ser a corto plazo.
Por eso el tema de las nóminas 3, 4 meses y vamos evaluando a ver si se puede seguir continuando con esa ayuda. Yo creería que el turismo es clave porque es una de las actividades que genera mucho empleo, pero también tiene muchas circunstancias en las cuales es muy peligroso por la movilidad entre uno y otro. Cuando tengamos protocolos mucho más fuertes en salud, esto significa pasaporte biológico, ese tipo de cosas que se tienen que instituir y que podamos tener un control de la gente, es posible que empecemos a reactivarlo. O sea, primero, los protocolos. Segundo, todo depende del tema de la movilidad, o sea, líneas aéreas o el transporte terrestre intermunicipal. Si se activa eso, automáticamente el turismo puede ir moviéndose, pero va a ser muy difícil, pero está ahí. Ministro, gracias. Sigue Gabriela en preguntar y se alista Paula. Bueno, buenas tardes, ministro. Mi nombre es Gabriela Salas. Y bueno, en el artículo 51 del Código Sustancial del Trabajo se habla de la suspensión de actividades por diferentes causales. Para el caso de la pandemia aplica numeral 1 y 2, que son por caso fortuito y por clausura temporal. Mi pregunta es, ¿cuál es la razón jurídica para que la solicitud de la suspensión tenga que llegar hasta el Ministerio de Trabajo? En el numeral 2 de ese mismo artículo, solamente el Ministerio de Trabajo tiene dos opciones: autorizar 120 días la suspensión del contrato. Y la pandemia no lleva sino 30, 60. Entonces, por eso esa situación yo no la he resuelto. Y además estamos reabriendo la economía. Dos, la otra autorización que tiene el Ministerio de Trabajo es el despido colectivo. Y nosotros hemos recibido 13 solicitudes y no las hemos aprobado. Entonces, en ese orden de ideas, esos dos numerales, el por 120 días, es cuando solicitan 120 días y los despidos colectivos. Gracias. Ministro, discúlpeme un segundito. A través del WhatsApp me están pidiendo, por favor, si su merced puede reubicar su cámara para que lo podamos ver más completo. Qué pena con usted. Muchísimas gracias. Ya, ahora sí podemos continuar con Paula. Adelante. ¿Estaba escondido? Sí, señor. Buenas tardes, señor ministro. Mi nombre es Paula Sofía Aguilera y mi pregunta es, ¿qué mecanismos tienen implementados para asegurar que no se vulneren los derechos del trabajador, teniendo en cuenta casos como que se congele el contrato y solo se pague un porcentaje del sueldo a un trabajador que está desempeñando su labor en home office? Ok, mire, nosotros tenemos el Ministerio de Trabajo. Paula, buenas tardes. El Ministerio de Trabajo tiene sus direcciones regionales, tiene los inspectores de trabajo y todas las denuncias se reciben, automáticamente se abocan, empiezan a verificar y después hará un pliego de cargos y demás. Pero hay que ser contundente en lo siguiente: a ningún trabajador le pueden dejar de pagar cuando trabaja. Le pueden quedar debiendo o alguna otra cosa, pero el salario no se le puede perder. Entonces, yo creo que ahí estaremos atentos, los mecanismos ya existen y demás. Otra cosa es que suspendan el contrato de trabajo, y en el cual pues muchos alegan que fue por fuerza mayor. Y otro tema, como explicaba anteriormente, todo lo que tiene que ver con licencias no remuneradas, nosotros ya corregimos esa situación. Y por último, todo lo que tiene que ver con la cancelación del contrato, en lo cual pues le dan su indemnización al trabajador. Pero hoy está totalmente activado el Ministerio de Trabajo. Se creó una fiscalización preferente en el sentido de tener a primera mano cómo van los procesos. Pero así estamos actuando y al final, el ministerio lo que hace es imponer unas multas. Y otro caso, pueden ir a la rama judicial, acudir para que el juez le decrete otras medidas. Continúa Milagros. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo garantizarán que en la frontera colombiana con Venezuela hayan los controles suficientes, ya que este es un lugar de tránsito masivo, más que todo por necesidades comerciales de los venezolanos que cruzaban diariamente antes de la pandemia la frontera para adquirir ciertos productos básicos? ¿Cómo van a garantizar esos controles para que no se llegue la pandemia de nuevo o no haya descontrol en la zona? En Milagros no es de mi competencia, pero te contesto y la saludo cordialmente.
Migración Colombia es la que maneja los protocolos respectivos con las autoridades locales y de alguna manera lo están haciendo. Se ha permitido, de pronto se permiten corredores humanitarios, es lo que se ha permitido, y de esa manera poder desplazarse y demás. Pero yo creo que es un tema de Migración Colombia que lo está haciendo y en este momento están actuando. Obviamente muchos de los hermanos venezolanos han vuelto a su país, los hemos visto regresando y ya la frontera pues muchas veces está colapsada y Venezuela en algunos casos no los ha permitido ingresar, pero se están creando esos corredores humanitarios para permitir el abastecimiento y sobre todo el control sanitario. María José, ¿continúas? Buenas tardes, ministro, ¿cómo está? María José, ¿qué hay? Mi pregunta es, ¿qué estrategia de vigilancia empleará el ministerio para la entrega de recursos de ARL a la ADRES? Bueno, este es uno de los temas muy curiosos. Cuando yo llegué al Ministerio de Trabajo, las ARL no estaban obligadas a entregar dotaciones. Eso no existía. La obligación de las dotaciones era cada empleador, cada empresa, llámese hospital público, IPS, todo lo que fuera, ellos son los obligados a entregar esas dotaciones. Como se veía venir esta pandemia y los recursos son finitos, muy limitados, ¿qué hicimos nosotros con el ministro de Salud? De los recursos que manejan las aseguradoras de riesgos laborales, les quitamos el 7%, que significa mensualmente cerca de 23.000, 25.000 millones de pesos para entregarle al sistema, para ayudar a entregar las dotaciones. Eso ocurrió el 27 de marzo, o sea, muy recientemente. O sea, ellas no estaban obligadas a hacer. Con el 27 de marzo arrancó esta entrega. Pero eso había que hacer concertación porque en Colombia hay 690.000 empleados de salud y se definió por estrategia que había que entregarle las dotaciones a la gente de primera línea, o sea, los profesionales de salud que están en la UCI, igual al personal asistencial, al personal de vigilancia, y de esa manera arrancó la situación. Las ARL se fueron quedando cortas frente a eso. Tienen comprado cerca de 19 millones de elementos, han entregado 7, 8 millones de elementos. Les hemos llamado la atención, le pedí el favor a la Procuraduría General de la Nación y ya les empezaron a hacer los llamados de atención y de aquí en adelante nos toca a nosotros molestar y demás. Es posible la próxima semana que le quite esa función a las ARL y se las pasemos, que le entreguen directamente la plata, los recursos a cada clínica, a cada hospital, y de esa manera haya una responsabilidad más directa para entregar esa tarea. Entonces, estamos en ese sentido y si hay que sancionar, pues ya la Procuraduría lo hará. Pero con esta última propuesta creo que le vamos a dar una agilidad a esa entrega de los elementos que se requieren. Ha habido muchas dificultades, como que empiezan a escasear algunos de los elementos que se requieren, pero en esa tarea estamos. Hemos oficiado a todos los 900 hospitales de Colombia que nos entreguen las actas de entrega para nosotros hacer el seguimiento respectivo y estamos en eso. Pero entiendan que, digamos, nació una obligación de hace un mes únicamente. Eso es importante aclararlo y ahora estoy con la decisión de que entregarle directamente a la clínica y el hospital para que cumplan satisfactoriamente. Gracias, ministro. Recordamos a todos nuestros oyentes que también nos pueden escuchar y ver a través de la transmisión que estamos haciendo en vivo en el canal de YouTube del canal Unisabana Medios. Allí todos se podrán conectar y podrán hacer sus preguntas. Tenemos en este momento la pregunta de Lorena. Dice, ministro, para los trabajadores independientes en este momento, ¿están desarrollando algún plan para que al momento de regresar a sus labores cuenten con ayuda? Gracias, María. Dos ayudas muy concretas. Una, todo profesional independiente hoy estaba cotizando en salud y pensión. Nosotros le suspendimos el pago de la pensión del 16% y no paga sino el 3%. Eso es una ayuda para el profesional independiente. De otro lado, se activó la línea de crédito, importantísimo, la línea de crédito a través del Ministerio de Comercio con Impulsa
una línea de crédito exclusiva para ellos con periodo de gracia y demás, que en este momento está funcionando. El viernes pasado se adicionaron más de 125.000 millones nuevos, y de otro lado se está también con la banca tradicional con una garantía del 90% para entregar, y sobre todo la prioridad, los profesionales independientes. Y nuevamente algunas de las profesiones ya se están evaluando. Yo creo que en 2 semanas podemos dar una noticia con algunos profesionales independientes que vuelvan otra vez a operar. Gracias, ministro. ¿A través de qué canal pueden ellos acceder a estas dos ayudas que están brindando ustedes? ¿A través de qué medio ellos pueden decir, listo, quiero acceder a la ayuda que les están brindando? No, el pensiones es automático, simplemente no paga en el pila y sale. El crédito es muy sencillo. Si todos los profesionales tenemos una banca, un banco a nuestro lado, es acudir a ese banco, y si no lo atienden o lo que sea, se recibe la denuncia, la recibe la superintendencia financiera, y ella hace el seguimiento cuando no le están dando el crédito. La otra posibilidad es a través del Ministerio de Comercio, la entidad que se llama Impulsa, y con ellos, vía web, todo digital, virtual, están haciendo esa tarea de entregarles ayuda. Gracias, ministro. Junto a estudiantes preparamos unas preguntas también para formulárselas durante la transmisión. Esta la formuló Valentina Aristizábal, y es: teniendo en cuenta la pandemia y la crisis que están viviendo laboralmente los médicos de nuestro país, ella pregunta cómo está garantizando su ministerio la protección de los médicos y de su espacio de trabajo. Bueno, en general los médicos tienen sus protocolos propios con el Ministerio de Salud frente a ese tema. Nosotros sacamos en el decreto, creamos la posibilidad a aquel profesional de salud que por alguna circunstancia quede infectado o tenga algún fallecimiento, lo que sea, se considera la profesión es directa, la enfermedad laboral directa, que tiene beneficios económicos muy grandes, que le permite más ayudas, y en ese sentido está protegido el empleado, el médico. Y nosotros desde el Ministerio de Trabajo acudimos, nos mandan las quejas y nosotros hacemos la gestión para mejorar la condición al trabajador en el caso de que haya alguna diferencia en ese sentido. Listo, ministro. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Sabemos que su agenda es un poco reducida, ya nos quedarán los últimos 5 minutos para que quienes no han formulado sus preguntas lo hagan a través de nuestro chat o pidan la palabra. Mientras tanto, mientras formula sus preguntas, quiero agradecer el espacio que nos brindó la universidad a través de la emisora, que se puede escuchar de manera virtual, también a través de los canales como YouTube. Y muchísimas gracias a las directivas que nos pueden estar acompañando, sintonizando la transmisión. Entonces, bueno, creo que si no hay más preguntas, puedo invitarlo, ministro, entonces, de pronto a una nueva oportunidad para que le abramos los micrófonos de la emisora, para que nos regale una charla de pronto un poco más institucional más adelante, luego de que de pronto se bajen un poquito los humos que están pasando por la pandemia. Agradecerle a usted por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias, y de parte de la universidad, muchísimas gracias por concedernos este espacio, y que tenga un feliz día. Gracias, María José, de verdad, muchísimas gracias, María José, de verdad, gracias, y al doctor Rubiano, agradecerle, y de verdad aquí estamos con la Universidad de La Sabana, estoy muy vinculado, mi sobrino estudia allá, y además yo vivo muy cerca, yo vivo aquí en Tabio, Cundinamarca, entonces la universidad hace parte de nuestra región, y se le quiere mucho a la universidad y obviamente a todos los estudiantes y docentes. Estoy a su disposición cuando ustedes quieran, obviamente coordinamos con nuestras limitaciones, pero con mucho gusto. Lo importante es que los jóvenes sepan que aquí estamos para explicar lo que sea necesario, y abiertamente y sin libretos preparados. ¿Ok? Claro que muchísimas sí. Gracias. Muchísimas gracias. Señor ministro, sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su generosidad. Juan José, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, un abrazo grande, doctor Rubiano, gracias. Que esté muy bien, ministro, gracias.